Entonces tenemos la ecuación de onda. Que es la segunda derivada de psi respecto de x igual a b0 cuadrada por la segunda de psi respecto del tiempo. ¿Sí estoy bien? Sí, lo podemos ver por las unidades, ¿no? Vean que las dimensiones es aquí velocidad al cuadrado y aquí tenemos la función de onda respecto de x cuadrada y aquí respecto de t dos veces. Bueno, no es el cuadrado, ¿verdad? Es t dos veces. Segunda derivada de psi respecto de t dos veces. Y noten que psi no tiene dimensiones. ¿Sí? Así como la escribí aquí, psi no tiene dimensiones. Bueno, no. Puede no tener dimensiones o puede tener dimensiones. Y de hecho, cualquier dimensión, para ser más precisos. Porque se cancela, ¿sí? Está en ambos lados. Entonces puede ser una amplitud, que es lo que hemos estado viendo para la cuerda, ¿no? Y de xt, pues es una amplitud, entonces sus dimensiones son de longitud. Pero puede ser una presión, que es lo que vimos para el gas, o una densidad, o un desplazamiento también. Entonces puede no tener dimensiones o puede tener dimensiones. De hecho, la ecuación de onda no nos sirve tanto para ver las dimensiones de la función de onda. Y eso es importante porque la función de onda puede representar cualquier cosa. Aquellos que están estudiando física lo van a ver cuando tengan su curso de mecánica cuántica. En mecánica cuántica, una parte importante es la función de onda y satisface una ecuación tipo la ecuación de onda, tipo parecida a esta, no es precisamente esta. Pero luego yo me acuerdo, y es algo común, que uno se llega a confundir y uno hace mucha álgebra y desarrollos y cálculos y a veces las dimensiones como que no checan, bueno, tienen que checar, ¿no? Tienen que ser consistentes, pero a veces uno se suele perder, ¿no? Con las dimensiones. Entonces a veces nos preguntan, bueno, ¿qué dimensiones tiene la función de onda? Sí, la función de onda en mecánica cuántica. Y tiene dimensiones de densidad de probabilidad, pero eso no importa. Bueno, ahorita ese es un punto importante, ¿no? Puede tener cualquier dimensiones, porque se cancela en ambos lados. Ese era un punto. Otro era que sabemos que la solución, o sea, la solución general de la ecuación de onda es una función de x más menos b0t, ¿sí? Y si tenemos una función de este tipo, una solución psi1 y una solución psi2 del mismo tipo, pues también su suma es solución. Entonces, psi1 más psi2, que es una onda psi, que sería la suma o la resta, no importa. La superposición de ambas también es psi de xt, esta sería una función, ¿no? No podemos poner psi s de suma. Psi s también satisface la ecuación de onda. La ecuación de onda. Y eso es el principio de superposición. Y en las ondas es muy importante porque las ondas pueden cambiar de diferentes maneras. Lo hemos visto con las ondas armónicas. Si tenemos una onda armónica, hay diferentes parámetros que la definen. Tiene una amplitud, coseno de omega t, más menos kx. Entonces los parámetros que tiene esta onda, pues es su amplitud, su frecuencia angular y su vector de onda, número de onda. Bueno, en general se le llama vector de onda porque en más dimensiones es un vector. Pero ahorita le hemos puesto acá el número de onda, ¿sí? Número de onda.
Y estos parámetros pueden cambiar. Entonces podemos tener una onda Y1 con una amplitud A1, con un omega A1 y una K1. Y otra onda Y2 con una amplitud A2, omega 2 y K2. Y la superposición de ambas puede en general ser complicada porque varían todos sus parámetros de una onda a otra. Y aquí vamos a ver ciertos casos donde, por ejemplo, mantenemos la misma amplitud, pero cambiamos la frecuencia angular, entonces hay una superposición, hay una interferencia, ¿no? Esto en ondas se le conoce como interferencia, esto es superposición, principio de superposición. Principio de superposición, y en ondas se le conoce como superposición. Y esto en ondas se le conoce como una interferencia, ¿sí? O sea, las ondas interfieren. Y pueden interferir de diferentes maneras, muchas maneras, y da lugar a diferentes fenómenos. Entonces, les decía que vamos a ver diferentes casos. Uno es que se mantiene la amplitud con la misma en ambas ondas, dos ondas, vamos a simplificar, pero la omega puede cambiar. Entonces, eso es una interferencia temporal porque es en la parte del tiempo. K se puede mantener. Y después vamos a ver qué pasa si cambia K. Entonces, da lugar a diferentes fenómenos. Y es lo que empezamos a ver la vez pasada. Y esto, de hecho, creo que no lo dije, no lo escribí formalmente. Solamente lo dije, ¿no? Que se satisface el principio de superposición. Todo lo que vimos en la clase pasada es ya un ejemplo de esto, que es el fenómeno de reflexión, reflexión y transmisión de una onda. Reflexión y transmisión de una onda. Y eso sucede cuando hay un cambio de medio, ¿sí? Cuando hay una frontera. Hay un cambio de medio. Y ese cambio de medio está definido a través de una frontera, ¿sí? Una interfaz. Hay una interfaz. O una frontera entre ambos medios. Y es lo que estuvimos viendo la vez pasada, ¿sí? Entonces déjenme regresar. Este es el fenómeno, aquí está con figuras. Si tenemos una onda incidente, hay una frontera y un medio 1, que lo denoto así, el que está a la izquierda, y el que está a la derecha, el medio 2. Son diferentes medios. Entonces lo que se produce, el fenómeno que se produce cuando se propaga una onda y atraviesa esta frontera es que hay una onda incidente, hay una onda transmitida y una onda reflejada, ¿sí? Lo que consideramos será que la frecuencia angular, o F, la frecuencia, se mantiene constante en ambos lados, ¿sí? En ambos lados, en ambos medios es la misma. Eso porque es un punto de unión. Lo ejemplificamos con la cuerda. Este es un punto de unión, no se rompe. Si fueran diferentes frecuencias en ambos lados, pues serían ondas independientes y este no sería un punto de unión. Pero lo que sí cambia es el número de onda o lambda. Recuerden que K es 2π entre lambda. Entonces lo que va a cambiar es, lo voy a poner ya aquí bien, lo que cambia es lambda, que es la longitud de onda, y la velocidad de fase. ¿Sí? Eso es lo que puede cambiar. Yo aquí el desarrollo que hice fue en términos de K, pero recuerden que K está relacionada con lambda, ¿sí? Y la velocidad de fase está relacionada con omega y K. Omega es la misma, y lo que vimos es que si K cambia, pues también la velocidad cambia. Entonces, la velocidad de propagación en ambos medios es diferente en general. Entonces, lo que hicimos fue con el ejemplo de ondas armónicas, ¿sí? Consideramos una onda incidente, una reflejada y una transmitida.
con ciertas amplitudes. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Pues las amplitudes. Las expresiones ya las tenemos. Para la incidente y la reflejada, que está en el medio 1, tiene el mismo número de onda, que es K1. Y para la transmitida, que es en el medio 2, tiene un K2. ¿Sí? Los signos los vimos, porque ¿a qué se debe? Esta se mueve hacia la derecha, la incidente se mueve hacia la derecha y la reflejada hacia la izquierda. Pusimos dos condiciones de frontera en este punto, era que la función es continua y que su derivada también es continua, ¿sí? El hecho de que es continua significa que no se rompe la cuerda en ese punto, y el hecho de que la primera derivada sea continua significa que no hay fuerzas externas, ¿sí? La tensión en ambos lados tiene que ser la misma en ese punto. Entonces eso nos llevó a dos ecuaciones para las amplitudes, que es esta de aquí, que es la 63, y la 66. ¿Sí? Resolviendo estas dos ecuaciones, es decir, puesto que hay tres amplitudes, lo que suponemos es que conocemos la amplitud de la onda incidente. Ahí. Y lo que podemos encontrar es la razón entre ambas amplitudes, que es AR entre AI y AT entre AI. ¿Sí? La amplitud de la onda reflejada y la amplitud de la onda transmitida, que son la ecuación 67. Esos son los resultados, lo pueden revisar, hacer el álgebra, es bastante sencilla, y está dada en términos de K. ¿Sí? K1 menos K2 entre la suma de K, K1 más K2, y aquí la transmitida es 2 veces K1 entre K1 más K2. Eso se puede poner en términos de las densidades de masa, bueno, de las velocidades. Recuerden que la velocidad es omega entre K. Omega es la misma en ambos lados, pero lo que sí cambia es K, entonces B1 es igual a omega entre K1. ¿Sí? Entonces se puede poner en términos de la velocidad porque tenemos una relación con K. Entonces, en términos de la velocidad, en términos de la densidad lineal de masa, porque la velocidad es la tensión entre mu, la tensión es la misma, y se puede poner en términos de la densidad lineal de masa. Todas estas son importantes porque nos dicen las propiedades físicas de cada medio. Una densidad mayor respecto de la otra, pues va a tener ciertas consecuencias, ¿sí? Eso lo podemos medir a través de esas densidades lineales de masa. Y las velocidades de fase, pues es una propiedad del medio, ¿se acuerdan? La velocidad de fase es una propiedad de la cuerda. Va a depender de su densidad de masa, por eso hay una relación entre ambas. Lo que empezamos a ver son los casos, ¿sí? Aquí lo puse en términos, aquí definí N, hice varias definiciones. Una es N, que es esto de aquí, que es B1 entre B2, que es un índice de transmisión, aquí le llamo. Les comenté que esto es lo mismo para óptica, es el índice de refracción en óptica, solo que con la luz, aparte de haber una refracción de la luz, de la onda, también hay hay un cambio de dirección, ¿no? Porque es una onda en dos dimensiones. Lo podemos pensar en una onda en dos dimensiones. Y aquí no sucede porque la onda toda está en la cuerda y es en una dimensión. Bueno, toda se está propagando en X. Entonces definimos eso, que es el N, y llamé R a esta razón, que se le conoce como el coeficiente de reflexión, y T al coeficiente de transmisión, que es AR entre, este es T, aquí tengo otro error, AT, que es esto, entre AI. Entonces este es T y este es R. Lo que podemos ver es que debido a este signo en N, o sea, N es positiva, o sea, todo lo estoy considerando con una, B2, que es en el medio 2, es la onda transmitida, siempre también está hacia la derecha, ¿sí? Entonces B2 también es positiva. Entonces ese N es positivo siempre, pero puede ser mayor o menor a 1.
y eso va a cambiar el valor de R. Entonces R puede ser positivo o negativo. T no, T siempre es positivo, que es lo que vimos con estas gráficas, ¿no? Entonces aquí nos quedamos. Entonces vean, el índice de transmisión siempre es positivo, T siempre es positivo. Significa que la onda incidente, si tiene cierto signo, la onda transmitida también va a mantener ese signo. No pasa lo mismo con la onda reflejada, ¿sí? La onda reflejada, R, puede ser positiva, puede ser positivo o negativo, ¿sí? Dependiendo de N. Si N es menor a 1, R es positivo. Si N es menor a 1, R es positivo, ¿sí? Entonces, si tenemos la onda que está, voy a hacer aquí un dibujo, ¿sí? Y aquí está el medio, la frontera. La onda transmitida siempre es positiva. Siempre se mantiene con el mismo signo de la onda incidente. Y la onda reflejada tenemos dos casos. Puede ser positivo, mantener el signo, o puede ser negativa, ¿sí? La onda reflejada se va a estar moviendo hacia la derecha, pero puede ser positivo o negativo. Es decir, se puede voltear la onda, si fuera un pulso, ¿sí? Ahorita les paso una animación y un video también. Entonces, la onda transmitida siempre mantiene el signo, ¿sí? Y la reflejada puede ser, esto es para R mayor a 1, y este caso es para R, perdón, este es para R menor a 1, y este es para R mayor a 1, ¿sí? Lo podemos ver también en las densidades lineales de masa, ¿sí? Va a depender de si una es más pesada, entre comillas, es decir, su densidad lineal de masa es mayor que la otra, que es lo que tenemos aquí. Entonces vamos a ver estos casos. Estas propiedades son generales. Bueno, en la animación, fíjense, lo que puedo cambiar es K1 y K2, ¿sí? Que están aquí. En azul, déjenme quitar primero las ondas. En azul está la onda reflejada, ¿sí? En rojo está la onda incidente. La cuerda no es ninguna de esas dos, sino que es la superposición de ambas, que es la suma. Entonces es la que está ahora en negro, ¿sí? O sea, la incidente y la reflejada son las ondas originales, si lo quieren ver así, y la cuerda es la onda, es la superposición de ambas. Este punto en la frontera, aquí está en x igual a 0, es el punto de unión, ¿sí? Entonces puedo cambiar K1 y K2, y K1 está relacionado con mu, que es la densidad lineal de masa. Ahorita en el ejemplo tengo que K1 es mayor a K2, es decir, mu1 es mayor a mu2. Aquí están las amplitudes de la onda reflejada y de la onda transmitida. Es 2 veces siempre. La onda transmitida tiene la misma fase o el mismo signo de la onda incidente. Déjenme ponerlo. Esta es la onda incidente. Vean que para cualquier tiempo no están juntas, claro, porque este punto está unido a la cuerda, ¿sí? Y la onda incidente no es la cuerda, ¿sí? La cuerda es la suma de ambas. Es eso. Pero ahorita simplemente para ver los signos. Entonces, la transmitida siempre
que es esta de aquí, mantiene el signo de la onda incidente para cualquier tiempo. Ahí es positiva la incidente en este punto y por lo tanto este también es positiva. En este caso, como es una onda armónica, pues tiene valores positivos y negativos. Entonces, para cualquier tiempo mantiene el signo. Aquí es negativa, en este instante, la incidente en este punto y la transmitida también. La onda reflejada puede cambiar el signo, ¿sí? Estamos en el caso donde K1 es mayor a K2, este de aquí. Entonces, K1 es mayor a K2, ¿sí? Significa que mu1 es mayor a mu2, es más pesada de este lado, del lado izquierdo, que del lado derecho. Ahí está la onda, ¿sí? Entonces aquí podemos, en este caso, vamos a ver este caso, R mayor a 1, ¿sí? El coeficiente de reflexión mayor a 1. Es, digo positivo, R positivo, y eso significa que N es menor a 1, este caso de aquí, ¿sí? Entonces veamos qué pasa en la animación. Vean el punto de unión en X igual a 0. Se está moviendo libremente. ¿Sí? Se puede mover libremente. Entonces eso se llama un extremo, bueno, en este caso sí le puse extremo libre, un extremo libre, ¿sí? Que es el punto en la frontera, en la interfase de ambos medios. Es un punto libre, ¿sí? Porque se puede mover libremente. Sí, ok, entonces déjenme. Entonces eso le vamos a llamar un extremo libre. Tenemos que si en el límite, cuando n tiende a 0, ¿sí? En este punto, la transmitida es el doble de la incidente, ¿sí? Ese caso lo podemos ver si lo hacemos muy grande, K1 y muy, muy pequeño. Vean que la onda transmitida, la amplitud es mayor que la amplitud de la onda o la cuerda en el lado izquierdo, en el medio 1. ¿Sí? O sea, el límite es cuando lo pudiera hacer 0, ¿sí? O que mu2, o sea, esta cuerda es tan liviana que este extremo sería, yo aquí lo puse en la figura, como que no existiera ya este medio, y en vez de ese medio tendríamos que este lado de la cuerda estuviera atado un anillo que se pudiera mover libremente. Ese es un extremo libre. Ese es un caso extremo, ¿sí? Donde de este lado ya no tenemos la cuerda. Pero lo podemos deducir de este caso general, ¿sí? Entonces, en ese caso, este extremo se puede mover libremente, que es lo que vemos aquí en la animación. Vean qué pasa con la onda, bueno, con la cuerda en el medio 1, en el lado izquierdo. Voy a quitar las ondas. Estas son las incidentes y las reflejadas. No lo voy a hacer 0, le voy a dar un valor pequeño. ¿Qué me pueden decir de la cuerda en el medio 1? La onda en el medio 1. Bueno, noten ahí ese caso.
Y el caso límite, cuando la cuerda desaparece de este lado, les digo, es un caso límite. Y vean qué le pasa a la cuerda en el medio 1. Entonces va de nuevo. Cuando es pequeño, y el límite, ahí está. ¿Qué aprecian en la onda? En el medio 1. Como que la onda ya no se propaga, ¿no? Vean ahí, cuando es pequeño. Ahí sí se está propagando esa onda. O sea, se está moviendo la onda. Hay cierta velocidad de fase. Bueno, ahorita a ver si aclaramos esto de la velocidad de fase. Pero se está propagando esa onda, ¿sí? Y en el caso límite, ya no se está moviendo la onda, ¿no? Bueno, ya no se está desplazando la onda. Y eso sucede porque la onda incidente y la onda reflejada tienen la misma amplitud, pero van en direcciones contrarias. No sucede en este caso cuando esto cambia. La onda reflejada tiene una amplitud menor que la onda incidente, en rojo. En el límite, cuando este punto es libre, el extremo libre, las ondas tienen la misma amplitud, la incidente y la reflejada. Entonces la suma es una onda que no se está desplazando, es una onda estacionaria. Ahorita vamos a ver eso. Eso es este caso, ¿sí? Entonces este extremo puede estar libre, ya no, aquí no va a haber ninguna onda, y simplemente tenemos la onda, y en este extremo permitimos que la onda en este punto, en este x igual a 0, en la animación o en lo que hemos estado viendo, porque aquí pusimos x igual a 0, simplemente por convención, se está moviendo. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el otro caso. Cuando la onda, cuando R puede cambiar de signo. Entonces la onda reflejada sí puede cambiar. La amplitud va a tener el signo contrario, ¿sí? Eso sucede cuando n es mayor a 1, y eso significa que si n es mayor a 1, significa que B1 es mayor a B2, o mu1 es mayor a mu2, es decir, es más pesada del lado derecho. Esto nos dice esta desigualdad, ¿sí? Su densidad lineal de masa es mayor de este lado que de este lado. Entonces, en este caso es lo contrario, K2 es mayor a K1. Entonces, K2 es mayor a K1. Entonces, aquí le voy a dar K2, le di muchísimo. Lo voy a bajar a 30, le voy a poner 30, y aquí K1 pues ya es 3, que es menor a K2. Entonces, por una parte, la amplitud de la onda transmitida es menor. Vean el cambio de signo en la onda incidente y en la onda reflejada. La onda incidente es en rojo, la onda reflejada es en azul. Entonces, en este punto, en la frontera, en x igual a 0, cambian de signo. Como esto está cambiando en el tiempo, pues no siempre es positiva y negativa. No siempre es positiva la incidente, sino que está cambiando, pero las dos son de diferente signo, la incidente y la reflejada. Pero eso no es la cuerda, esas son las ondas, la onda incidente y la onda reflejada. La cuerda es la superposición de ambas.
¿Qué pasaría en este caso? Bueno, ¿cuál sería el caso límite aquí? Que K2 sea mucho mayor a K1, ¿sí? Que de este lado estuviera muy, muy pesada la onda. Físicamente se entiende, ¿sí? Si aquí es muy pesada la onda, su amplitud va a ser muy pequeña. Aquí es muy liviana, por eso su amplitud es mayor. Pero ¿qué pasa en un caso límite? Ahí ya tiene 100, y este le puedo dar muy pequeño. Vean que ahora el punto en la frontera es un punto fijo, ¿sí? Porque de este lado la cuerda está bien pesada, es pesadísima y no permite que esta frontera en este punto de unión de las dos, de la misma cuerda, pero que tiene diferentes densidades, bueno, hace que no se mueva este punto. ¿Sí? En un límite, cuando este es mucho mayor a K1, K2 es mucho mayor a K1, es lo que se conoce como un extremo fijo. Y ese extremo fijo podría ser una pared. Si fuera una pared, o sea, si esto fuera una pared, pues aquí ya no tenemos la onda y sería un extremo fijo. Entonces la cuerda la atan a un punto en la pared y entonces producen ahí la onda incidente y la onda reflejada. Aquí sí hay un cambio de signo entre la incidente y la reflejada, y en ese límite el punto estaría fijo. Aquí todavía se está moviendo, ¿no? Pero podría ser K mucho mayor a K2, mucho mayor a K1. Voy a repetir lo que hice hace rato. Es decir, aquí hacerlo. Voy a quitar la incidente y la reflejada y ver si esta onda en la cuerda del lado izquierdo, en el medio 1, se desplaza o no. Ahí sí se está desplazando, ¿no? De hecho, se desplaza de una manera curiosa, ¿no? Como que se mueve y después se queda estacionario. Pero sí hay un desplazamiento. ¿Qué pasa en el caso límite? Una vez más, la onda, la superposición de la incidente y la reflejada, parece no estar desplazándose. Eso se debe a que, en este caso, otra vez, la amplitud de ambas, de la reflejada y de la incidente, es la misma, pero van en direcciones contrarias. Producen otra vez una onda estacionaria. Y eso lo podemos ver en las amplitudes. ¿Sí? Cuando aquí en este caso, cuando K2 es mucho mayor a K1, esto se puede, o sea, este sería un -1, ¿sí? Si K2, déjenme ver si lo puse en las notas, creo que no. Entonces, en este caso, en el extremo fijo, si K2 es mucho mayor a K1, entonces la amplitud, es lo que está aquí. La amplitud incidente es menos la amplitud reflejada, pero es lo mismo, solamente cambian de signo. El otro caso también es posible si K, aquí cuando teníamos el extremo libre, si K1 es mucho mayor a K2, ¿sí? Ese es este caso de extremo libre, entonces las amplitudes son la misma y con el mismo signo. Entonces, en este caso, bueno, lo importante es que tienen la misma amplitud. Vean que en general no tienen la misma amplitud.
¿sí? Por el coeficiente de reflexión y de transmisión, que es lo que podemos ver aquí en la animación. O sea, si ya son comparables, pues la amplitud de la onda incidente y de la reflejada son diferentes. Y de la transmitida también. ¿Qué pasa con un pulso? De ese también tengo aquí una animación. Para un pulso hay que hacer ahí un pequeño truco para ver las tres ondas. Pero aquí está, fíjense. El pulso, a diferencia de la onda armónica, es que está localizado. El pulso está localizado, ¿sí? La onda armónica en realidad está extendida en todo el eje, en el eje positivo y negativo. En el positivo está la transmitida y en el negativo está la incidente y la reflejada. Cuando tenemos un pulso, en realidad es una perturbación que está localizada. Entonces aquí nos sirve tanto, si quisiéramos hacer una animación, en la onda armónica es simplemente la suma. Pero en este caso, cuando para un pulso, la reflejada la tenemos que poner en el lado del medio 2, ¿sí? Pero es simplemente, de hecho, está justificado matemáticamente, se puede analizar este caso, pero tenemos que poner el pulso reflejado simétrico al incidente. Déjenme quitar la onda real, ¿sí? El incidente está en verde, el reflejado está en azul y el transmitido está en rojo. Y el transmitido ahorita está en el lado del medio 1. ¿Sí? Pero este no es más que si lo quieren ver así, un pequeño truco para hacer lo que pasa realmente. ¿Sí? Entonces, las tres se están moviendo. Recuerden que en este lado, en el medio 1, es la suma de la incidente más la reflejada. Y en el medio 2 simplemente es la onda transmitida. Por eso están punteadas. Eso no es la cuerda, ¿sí? O si fuera la cuerda, no es lo real. Lo real es esto. Entonces, vean, llega el pulso. No hay onda reflejada todavía, porque no ha llegado a la frontera. Pero ya que llega a la frontera, ahí está la onda reflejada. La onda reflejada coincide con el pulso. Y la onda transmitida la tenemos en el medio 2. En este caso, bueno, este caso es cuando B2, aquí puse en términos de las velocidades, ¿sí? B2 es mayor a B1. Entonces, B2 es mucho mayor, más o menos, a B1, ¿sí? Entonces, el pulso transmitido, su amplitud es el doble del incidente. Está el incidente, ahí está el transmitido, que es más o menos el doble, y el reflejado, ya después de que llega. ¿Qué pasa en el caso contrario? Ahora B1 es mucho mayor a B2. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Había un cambio de signo. Entonces, la onda reflejada aquí es más claro, ¿no? En la onda armónica se pierde un poco ese cambio de signo. Pero aquí es mucho más claro. Porque en la onda armónica está cambiando en el tiempo también de signo. Entonces, fíjense, la onda reflejada se voltea hacia abajo. La onda transmitida siempre se mantiene con el mismo signo de la onda incidente. Y en este caso, la transmitida, vean que su amplitud bajó.
En este caso, B1 mayor a B2. Aquí están las incidente, reflejada y transmitida. Entonces ahí está el pulso. Es un extremo fijo, obviamente, en este caso. Entonces voltea la onda, ¿no? Déjame ponerlo otra vez. De hecho, los dos son extremos fijos en la mano y aquí en la mesa serían extremos fijos. Y sería un pulso, si esto fuera ideal, este pulso se estaría reflejando una y otra vez en la cuerda. Y cambiaría, siempre se voltearía en cada punto fijo, se voltearía. Como que no se ve bien la calidad. Y ahora lo que está produciendo son los ondas estacionarias, que es lo que vamos a ver ahora. Se les llama modos normales. Este es el primer armónico. Esto es el segundo armónico. Vean que hay un punto fijo en medio. Y después hay más. Entonces vamos a ver esto de aquí, de las ondas estacionarias. Y eso sería la resta, que es este de aquí. Esta expresión de aquí. La suma lo pueden hacer y lo que les da es cosenos. ¿De acuerdo? Sí. Gracias. Entonces vean, esta función no es del tipo una función de f de x más menos bt. Sino que tenemos un producto de un seno de kx y un seno de omega t, y para la suma, cosenos. Claro, provienen de una suma de una función de este tipo, que son estas de aquí. Pero esta onda es también una onda, pero le llamamos una onda estacionaria. ¿Sí? Una onda estacionaria en el sentido de que no se desplaza. ¿Sí? La fase, cualquier fase en la onda se mantiene en ese punto. Bueno, de hecho lo que sucede es que como es el producto de seno de kx y seno de omega t, esta varía en el tiempo. Y esto pues varía en x. Entonces es una onda de este tipo. Aquí está. Esta es la suma. Esta de aquí, la que está aquí. Y esta es la resta. ¿Sí? Déjenme poner. Ahí está. Entonces tenemos dos ondas. Una que se mueve a la izquierda, a la derecha, en rojo. Y una que se mueve hacia la izquierda, en azul. Perdón, está la que se... Ay, creo que las tengo volteadas. Sí, en azul es la que se mueve hacia la izquierda. Sí, aquí las tengo volteadas, pero bueno, las voy a dejar ambas. El azul se mueve hacia la izquierda y la roja hacia la derecha. Lo único que cambia es el signo en el argumento, en la fase.
Las dos tienen la misma amplitud, las dos tienen la misma frecuencia, las dos tienen el mismo número de onda o la misma longitud de onda. Solamente que una se mueve hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. La suma es eso, es la que está en oscuro, en café. Es una onda que no se está desplazando, no se está propagando, es una onda estacionaria. Hay puntos fijos, esos puntos fijos se les llama nodos. Para la resta, aquí tengo, bueno, primero puse la suma. Para la suma son aquellos que satisfacen que coseno de kx es 0. Esos son los nodos. Y con eso podemos encontrar los puntos donde están los nodos. Aquí está uno, bueno, no puedo indicar, pero aquí está. De hecho, puedo poner puntos. Ese es un nodo. Los antinodos son los de mayor amplitud. En la suma, aquellos que satisfagan que coseno de kx es igual a 1. Que sería en el máximo aquí, sería un punto aquí. Hay nodos y antinodos. Este caso es una onda estacionaria en todo el eje, ¿sí? Que se extiende a todo el eje X. Ahorita vamos a ver el caso cuando el intervalo está acotado. Es más interesante, porque K va a estar cuantizada, va a estar, solo toma ciertos valores. Esa es la suma y la resta también. De hecho, la suma y la resta están en contrafase. Déjenme poner la resta. Entonces ahora este punto que era el antinodo en la suma, ahora es un nodo en la resta. Porque uno es senos, la resta es seno, seno, y la suma es coseno, coseno. Podemos cambiar la amplitud, pero es la misma para ambas ondas. Podemos cambiar la frecuencia y es la misma. Y realmente no hay mucho que podamos cambiar. Se producen las ondas estacionarias simplemente con un cambio en la longitud de onda. ¿De acuerdo? Bueno. Voy a pasarme a las notas. Entonces tenemos, si tenemos ahora dos ondas que se contrapropagan, es decir, se mueven en direcciones opuestas, con la misma amplitud, misma frecuencia y mismo número de onda, ya vimos que se producen ondas estacionarias, pero ahora quisiéramos que esas ondas estuvieran confinadas en un intervalo, no en todo el eje X. Y podemos tener extremos libres o extremos fijos. El extremo fijo, ¿qué se va a significar físicamente? Vamos a tener en la onda en la cuerda y la onda en el gas. Un extremo libre en la cuerda lo podemos simular con un anillo, ¿sí? En este punto la onda puede estar oscilando, es un extremo libre. ¿Qué pasa con el gas? Al estar libre, lo que hacemos es cerrar ese tubo para que la presión aquí pueda tomar cualquier valor.
Por otra parte, el extremo fijo en la cuerda significa que es un nodo. Sí, está fijo. Y en el gas significa que está a una presión fija. Por ejemplo, que estuviera la presión atmosférica. Entonces el tubo estaría abierto. Si abrimos ese tubo, generamos aquí ondas estacionarias. Este punto me dice que es de presión, bueno, este extremo fijo, lo tenemos que abrir para que esté a la presión atmosférica. La atmósfera fija la presión aquí a que esté fija, a la presión atmosférica. ¿De acuerdo? En el extremo libre tenemos que cerrar ese tubo para que pueda tener cualquier presión. La presión aquí puede estar oscilando. Entonces la onda sería algo de este tipo aquí. La onda de presión, ¿sí? Este punto sería fijo, una presión P0. Y aquí podría cambiar. No tiene por qué ser fijo. Entonces ese es en un instante, después en otro instante. Este punto está fijo a la presión P0, pero este ya toma otro valor de la presión. Eso significa en un gas, en un tubo, en un gas encerrado en un tubo. Y en la cuerda, es más claro en la cuerda. En la cuerda, un extremo libre, pues ponemos un anillo y una barra, de tal manera que la cuerda pueda oscilar sin problemas. Y un punto fijo, pues es bastante claro, ¿no? O sea, tenemos que fijar la cuerda en ese punto. Esos son los extremos fijos y extremos libres. Entonces, para cada condición en la frontera, podemos tener diferentes tipos de ondas estacionarias. A estas ondas estacionarias se les conoce como modos normales o armónicos, ¿sí? Los podemos etiquetar con un número, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con los modos normales de extremos fijos. Entonces, tenemos en un intervalo de 0 a L. Es la cuerda. Piénsenlo con la cuerda, ¿sí? Más sencillo. Pero también puede ser la onda en el gas, ¿sí? Dentro del tubo. Entonces, estos son extremos fijos. Déjenme reanudar la grabación, poner pausas. Entonces, la onda está confinada de 0 a L. Estamos con extremos fijos. Y para extremos fijos tenemos que utilizar la resta, es decir, esta onda, ¿sí? La que es menos. Esta de acá. Porque esa me permite poner ceros en 0 y en L, ¿sí? Entonces, aquí en X igual a 0, es 0, ¿sí? Y en L también la puedo hacer que sea 0, pero al hacer que sea 0, pongo una condición, ¿sí? Que seno de 0 sea 0 y que seno de KL, ¿sí? Este es Y de X, Y de XT. Entonces, en este punto es Y de 0 para cualquier tiempo. Y en este punto es Y de X igual a L en cualquier tiempo. Y quiero que valgan 0. Son puntos fijos. Entonces, el primero lo satisfago bastante bien, ¿no? Porque en 0 vale 0. Pero en L, seno de KL tiene que ser 0. Entonces, ahí pongo una condición para KN, para K, que la estoy etiquetando con N. Entonces, K tiene que ser NP entre L, ¿sí? Esto de aquí, adentro, tiene que ser KL, tiene que ser NP, con N, 1, 2, 3, etc. Entonces, lo que estoy encontrando es una condición
para la longitud de onda. Recuerden que K es 2pi entre L. Entonces estoy encontrando una condición para la longitud de onda posible en esa onda estacionaria. Para n igual a 1, la onda es media longitud de onda. ¿Sí? Bueno, la onda en el intervalo de 0 a L es media longitud de onda. ¿Sí? Para n igual a 2, en n igual a 1 tengo 2 nodos y un antinodo. Para n igual a 1 tengo los 2 nodos, que son los puntos fijos, pero aparece un nodo intermedio. Y tengo 2 antinodos. Pues esto está oscilando en el tiempo, ¿sí? Solamente para propósitos de la figura, pues está 2 tiempos, ¿no? Pero esto está oscilando. Y estos puntos, los nodos, son fijos. Y así nos podemos ir, ¿no? Para n igual a 2, tengo antinodos, 3 antinodos, 2 nodos intermedios y los puntos fijos, ¿no? Que esos son los obvios, ¿no? Porque estamos considerando extremos fijos. Estas serían las longitudes de onda, 2 veces L, 2 tercios de L, donde L es la longitud o el intervalo de donde está la onda, donde está la cuerda o la longitud del tubo en el gas. Estas son sus frecuencias. F, recuerden que es 2pi. Bueno, aquí está. B, recuerden que es F por lambda. Por lo tanto, F lo podemos despejar de aquí. F me queda B entre lambda. Y lambda está cuantizada. Eso es cuantizar algo, ¿no? Eso toma valores discretos, ¿sí? Entonces la frecuencia está dada por esta expresión. Estas son las funciones y esto se le llama modos normales. ¿Sí? Donde omega n es este valor y kn es este valor. ¿Sí? Están dadas en términos de L. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos ahora con los extremos libres, que significa que en los extremos del intervalo, pues la función puede variar, no es un nodo, no está fija, sino que oscila con cierta amplitud, pero es libre. En este caso usamos la suma, es decir, coseno, coseno. Lo cual me permite satisfacer esas condiciones. Entonces en 0 vale 1 para que sean antinodos. En este caso, los extremos son antinodos. Los extremos de la cuerda o del tubo que tiene el gas son antinodos. Entonces estos son antinodos. Aquí tenemos un nodo para n igual a 1. Entonces aquí la condición es que coseno en 0 valga 1 y en KL pues también valga 1, porque son los que definen los antinodos. En medio pues va a estar oscilando, pero su amplitud cambia. La amplitud como cambia, pues con coseno de kx. Esta es la amplitud. Esto lo podemos ver como la amplitud. Bueno, todo esto de aquí. Esta es una variación en el tiempo. Entonces esta cuerda pues está oscilando en cada punto. En este punto, que es un nodo, no oscila, está fijo.
y en estos puntos está oscilando. Son antinodos. Esto me lleva a esta condición de que Kn tiene que ser discreta o cuantizada, ¿sí? Con n igual a 1, 2, etcétera. Son los enteros. Que es npi entre L, la longitud de onda está aquí. N igual a 1 es este caso. N igual a 2 tenemos aquí. Tenemos aquí antinodos en los extremos, como por definición, porque son extremos libres. Aquí tenemos un antinodo. Tenemos nodos, que son puntos fijos, que serían estos de aquí. Y así nos podemos seguir. Este es n igual a 3. Tenemos aquí nodo, nodo, aquí otro nodo, aquí otro nodo. Es bastante claro que la aparición de los nodos y antinodos pues tienen cierta distancia, ¿no? Se puede encontrar. Aquí tenemos los antinodos. Y estos serían los modos normales para el caso de extremos libres. A las funciones se les conoce como los modos. Bueno, también lo que hace físicamente y las condiciones en la longitud de onda y el número de onda. Y en la frecuencia también. Modos normales. Y en este caso son cosenos. Coseno de knx, coseno de omega nt. Donde kn y omega n son estas expresiones. Y finalmente tenemos el caso de extremo libre y fijo. Es decir, una combinación, ¿sí? Y aquí lo que podemos usar es, en vez de ser la suma o la resta, es esta expresión. Y pueden verificar que esta también satisface la ecuación de onda. Y estas satisface, escribirlo así, como una amplitud, coseno de kx, seno de omega t, satisface que en este extremo sea libre y en este extremo, en L, sea fijo, ¿sí? De manera muy clara, ¿no? En 0 tiene que ser coseno de 0 es 1, por lo tanto es el antinodo. Y en L tiene que ser 0. Entonces eso nos da la condición para Kn, para el número de onda. Y por lo tanto la longitud de onda y la frecuencia, ¿no? Lo más fácil es encontrar Kn y ya después lambda y F pues están dadas por las relaciones, ¿no? Que conocemos. K, es 2pi entre lambda. Y la velocidad de fase es FL, la frecuencia por lambda, o omega entre K. Siempre tenemos esas relaciones. Entonces aquí en este caso tenemos un extremo libre, un extremo fijo. Vean que aquí no son tan simétricas. En este n, aquí incluimos n igual a 0. Aquí tenemos n igual a 1. Entonces aquí se incluye n igual a 0. Tenemos n igual a 1. Y este es n igual a 2. Tenemos los nodos. Aquí tenemos un nodo. Tenemos este nodo del extremo fijo. Y los antinodos, ¿no? Aquí está el antinodo. Aquí está el antinodo. Aquí tenemos un antinodo. Aquí un antinodo. Y aquí también. ¿Alguna pregunta? La grabación. Okay. Entonces ahí están los modos normales. Ahora es un intervalo fijo. Ahorita están extremos libres. ¿Sí? Entonces los dos son extremos libres. Aquí está. Bueno, esto omítanlo. Esto no lo voy a quitar. Entonces, este caso son extremos libres. Ahí está la onda incidente, en este caso la onda que se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda.
Y esos son los modos. Tenemos n, aquí le puedo variar n. Está n igual a 1. Son extremos libres otra vez. Podemos ver el extremo fijo. Es el extremo fijo. Déjenme quitar el de extremos libres. Déjenme quitar también estos puntos que ahora no tienen nada que ver con esto. Ese es extremo fijo. Podemos cambiar el índice, n, que es el que determina la longitud de onda y la frecuencia. Eso es importante. Siempre determinan la longitud de onda y la frecuencia. N2, N5, y podemos cambiar. La frecuencia la podemos cambiar también. Esta es la amplitud. Podemos ver el extremo libre, n igual a 3, n igual a 5. Y también el extremo libre fijo. Aquí tenemos el libre y aquí tenemos el fijo. N4, N1. Aquí el 0 no lo pude incluir, no sé por qué, pero no está el 0. El 0 sería este de aquí, este. Y ahorita en la animación está n igual a 1. Podemos variar n, n3, n4. Siempre un extremo fijo y un extremo libre. Y la onda está variando en medio. Cuando es un gas confinado en un tubo, se le llama tubo de Coulomb. Y es lo que podemos ver en este. Ahora sí lo pueden ver, ¿verdad? El escritorio. Sí, ahora sí se ve. Ah, entonces no vieron la animación de GeoGebra, ¿verdad? Sí, esa sí se vio. Ah, ok. Ahí está el tubo de Coulomb. Se pueden ver los nodos. Y es sonido, ¿no? Una onda de gas. Es sonido. Ahora no puedo ponerles el sonido del video, pero véanlo ahora que pueda. Ay, perdón. Ahí le pone la frecuencia. Ese es aquí están los extremos fijos. Bueno, en este caso cambia. Son extremos libres porque la presión en cada extremo puede variar. Y recuerden que la presión en el gas está retrasada una fase con el desplazamiento. Ahí está otro modo, el segundo modo, que es armónico, o el segundo armónico, que es con 3 nodos. En este caso son los nodos de desplazamiento. Recuerden que en el gas cambia la presión y el desplazamiento están desfasados. Ahí está el tercer modo o tercer armónico para esa frecuencia. Esa frecuencia está determinada por la longitud del tubo, como vimos en las ecuaciones, ¿no? Depende y de la velocidad de fase. La velocidad de fase, pues, es una propiedad del medio, la propiedad del gas. Entonces, ahí pueden ver el video. También hay otro que es, en vez de, aquí lo pone, close open, entonces es cerrado abierto, y eso tiene que ver para el libre y el fijo. Bueno, lo pueden revisar, déjenme pasarles otro que también... Bueno, está el de la cuerda, ese que les pasé hace rato, también hace los armónicos en la cuerda. También de ondas estacionarias. Y creo que hay uno que
No, creo que no lo tengo aquí. Pero es un gas literalmente con llama, con fuego. Entonces se ve padre porque pues las llamas hacen la figura de los modos. Pero creo que no lo tengo. No, no lo he puesto.